pasaje de Hebreos, capítulo 10 y versículo 25, que decía de la siguiente manera: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día que se acerca. Y de manera especial puse énfasis en la última parte de este pasaje: y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y como ustedes recordarán, hice la pregunta: ¿de qué día está hablando? ¿De qué día hace referencia? Hace referencia a la segunda venida del Señor. ¿Recuerdan todo esto? Estupendo. Decíamos que la proximidad y el acercamiento de ese día, tal como nos dice esta palabra, cuando veis que aquel día se acerca, la proximidad de este día resaltaba la importancia de lo que nos decía el contexto del capítulo 10 del libro de Hebreos. ¿De qué hablaba eso? Bueno, entre otras cosas, permítame recordarle que hablaba acerca de vivir en una actitud de constante acercamiento hacia Dios. Eso lo puede encontrar usted en el libro de Hebreos, capítulo 10 y el versículo 22. Hablaba también sobre la necesidad de mantenernos firmes en la fe, de no titubear, de no tener una fe por temporada, sino una fe firme que se va robusteciendo cada día, teniendo en cuenta que aquel día se acerca, que Cristo viene pronto. Debíamos tener presente también el motivarnos unos a otros a realizar, como dicen algunas versiones de la Biblia, actos de piedad y buenas acciones. Esto lo encuentra usted en el versículo número 24 de Hebreos 10. Y cómo no, y he mencionado también, teniendo en cuenta que aquel día se acerca, no debemos dejar de congregarnos y animarnos unos a otros. Toda esta serie de cosas, ¿qué son? Son actitudes de vida, mandatos que el Señor nos da en su palabra para que formen parte de nuestra vida. Y son actitudes que probablemente todos estaremos de acuerdo. Y estaremos de acuerdo sencillamente porque la Biblia lo dice. Y para nosotros es nuestra fuente de autoridad. Si la Biblia lo dice, evidentemente estamos de acuerdo. Pero la pregunta que debemos hacernos respecto a este tema, a estas actitudes que he mencionado, de vivir en una actitud constante de acercamiento a Dios, etcétera, etcétera, la pregunta que debemos hacer: ¿estas actitudes forman parte de tu vida? Tanto usted como yo debemos preguntarnos esto, teniendo en cuenta que la venida del Señor se acerca. ¿Vives en esa cercanía a Dios? ¿Tu fe se define como una fe firme, una fe robusta? ¿Tu fe es solo teoría o da fruto por medio de actos de piedad y buenas acciones? Porque la fe, mi querido hermano, en esta mañana, no se demuestra con buenas intenciones. La fe no se demuestra con sentimientos nobles. Y todas estas cosas son buenas, forman parte de la vida. Es bueno que usted y yo tengamos buenas intenciones. Es bueno que tengamos sentimientos nobles. Pero la fe se debe manifestar de alguna manera. Vamos a llamarle fruto. Debe haber un fruto, debe haber una implicación en el reino de Dios. Si usted lee, por ejemplo, en el libro de Santiago, en el capítulo 2, verso 20 y 26, hay una frase que se repite: la fe sin obras, ¿cómo es? Muerta, dice la Escritura, es inexistente, no está. La fe sin obras es muerta. Y hoy día, en la iglesia del siglo XXI, como hemos repetido en varias ocasiones, este es un siglo característico. ¿En qué sentido? Es el siglo de la comodidad, es el siglo del entretenimiento, es el siglo de las prisas y de la indiferencia. Y una gran mayoría de cristianos a veces están tan ocupados en sus cosas que evitan comprometerse con el reino de Dios. ¿Y el argumento cuál es? No tengo tiempo. Estamos tan enredados en nuestros trabajos, en nuestras vidas personales, en la crianza de los hijos, en comprar esto, comprar aquello, que cuando te das cuenta pareciera que no hay tiempo alguno para entregarnos al Señor, para comprometernos con el reino de Dios. Y eso es algo que dice la palabra. No lo podemos obviar, no lo podemos pasar por alto, no podemos arrancar la página porque no nos interesa esta palabra. ¿Congregarte para ti es un tema relevante, así como animar la fe de otras personas? Son preguntas que nos invitan a la reflexión de acuerdo a lo que nos dice Hebreos capítulo 10. Cuando consideramos estas instrucciones, hermanos, instrucciones que son dadas por Dios y la conexión que tienen con aquel día que se acerca, con la venida del Señor, nosotros podemos entender, no hay que ser muy inteligente para esto,
podemos entender que Cristo viene a buscar una iglesia con determinadas características. De eso hablábamos hace un par de semanas atrás. La pregunta es, ¿hay manera de saber cuáles son esas características que Dios viene a buscar en su iglesia? Que Dios viene a buscar de manera personal en cada uno de nosotros, porque la iglesia no se refiere al templo, al lugar físico. La iglesia se refiere a cada creyente, cada persona que ha nacido de nuevo y que ha aceptado al Señor como su Salvador. ¿Podemos saber cuáles son esas características? Por supuesto que sí. Están reveladas en la palabra. No hay que estrujarse mucho la cabeza para darse cuenta de ello. En las propias enseñanzas del Señor Jesucristo, nosotros encontramos lo que Él dice que viene a buscar cuando venga de regreso a por su iglesia. Aspectos que tienen que ver con la vida personal de cada uno de nosotros. Jesús nos enseñó por medio de algunas parábolas, y para los que oyen por primera vez el término parábola, una parábola es una pequeña historia que en este caso particular que el Señor contó para enseñar una determinada verdad. Por medio de las parábolas y de manera concreta, un par de semanas atrás, hablábamos de la parábola de las 10 vírgenes. ¿Lo recuerdan, hermanos? Bien, eso está en Mateo capítulo 25 también. Podíamos comprender a través de esta parábola que Cristo viene a buscar una iglesia que le espera y que está preparada. Esa era la idea, la enseñanza central de esa parábola. Una iglesia o un creyente, si quiere personalizarlo un poco más, un creyente que está preparado para el regreso del Señor. Y si yo preguntara en esta mañana, ¿cuántos están esperando al Señor? Probablemente todos responderíamos amén. Y espero que así sea, que todos estemos esperando al Señor. Y decimos amén porque ese conocimiento lo hemos adquirido a través de la palabra de Dios. La Biblia nos dice que el Señor regresa otra vez y por eso nosotros le estamos esperando. Pero saber que Cristo regresa es algo muy importante y, hermanos, no se trata solamente de conocerlo. No se trata solamente de tener ese conocimiento o esa verdad que la Biblia revela de yo sé que Cristo viene. Es algo más. Se trata de estar preparados para esa venida. Se trata de estar viviendo como si Él fuera a venir hoy. Recuerdo que en una predicación de Billy Graham, él decía que debíamos vivir como si Cristo viniera hoy mismo. ¿Qué cosas haríamos? ¿Qué cosas dejaríamos de hacer? ¿Qué cosas pondríamos en orden en nuestra vida si supiéramos con toda certeza y seguridad que Cristo viene hoy? Probablemente haríamos muchos ajustes en nuestra vida. Probablemente nos desprenderíamos de muchas cosas. Incluso algo que consideramos de valor ya no sería tan valioso porque Cristo viene hoy. Y ya esto no me sirve para nada. Entonces, la idea es no solamente saber que Cristo viene, sino estar preparados para ese momento, vivir como si Él fuera a venir en el día de hoy. Estas 10 jóvenes, las que salieron con sus lámparas a recibir al esposo, la Biblia nos dice que 5 de ellas actuaron de manera insensata y descuidada en esa espera del esposo. Ellas no llevaron, dice concretamente la Biblia, que no llevaron aceite, 5 de ellas. ¿Sabían que el esposo venía? Sí, por supuesto, porque ellas salieron a recibirle. ¿Salieron con sus lámparas? Claro que sí, la Biblia sí lo declara, pero no se preocuparon o fueron negligentes con respecto a la responsabilidad de que debían de estar preparadas. Y eso es un llamado de atención en el buen sentido de la palabra para cada uno de nosotros. Hemos sido llamados a estar preparados para el encuentro con el Señor. ¿Y qué quiero decir con todo esto, hermano? De estar preparados. Mire, cuando un creyente está esperando al Señor, eso se nota. Y se nota día a día. Y no solamente se nota en la iglesia cuando acudimos, cuando cantamos canciones que hablan acerca de la venida del Señor. Cuando un creyente está esperando la venida del Señor, se manifiesta o se nota en sus decisiones, en su familia, en el trabajo, en las conversaciones, en los intereses personales. Un creyente que espera al Señor, que es consciente de su venida y que vive en esa expectativa de su venida, ¿sabe? Vive ocupado
y preocupado en el buen sentido de la palabra, ¿vale? No preocupado de afán y de estrés, no. Vive ocupado y preocupado en su relación con Dios y en su vida espiritual. Es un creyente que no se descuida, es un creyente que no se desentiende, sino que antes bien cada día busca el acercarse más a Dios. Y esto nos lleva a una pregunta de reflexión para cada uno de nosotros. ¿Te acercas cada día más a Dios? ¿O Dios está más distante cada día en tu vida? Son cosas que debemos plantearnos para de alguna manera ubicarnos en qué lugar estoy, en qué realmente yo tengo esa expectativa, como tenía Juan que decía, ven pronto, Señor Jesús. Un creyente que está esperando al Señor pone mayor interés en Dios y su reino y luego en el resto de las cosas. Y ese resto de las cosas implica todo lo demás. No es algo que me acabo de ocurrir, eso lo dice la palabra. Mateo capítulo 6, verso 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas que serán añadidas, ¿cierto? ¿Qué son esas otras cosas? La comida, la ropa, si se da cuenta del contexto que habla en ese pasaje, de las cosas básicas y necesarias de nuestra vida. ¿Qué nos está diciendo la palabra? ¿Que yo me debo desentender? ¿Que no debo ser responsable con respecto a mi trabajo, mi familia? No, eso no es lo que está diciendo la Biblia. Lo que la Biblia está diciendo es que debemos ponerle una prioridad a buscar a Dios, a buscar el reino de Dios en nuestra vida y luego las demás cosas. Incluso hay una promesa implícita en este pasaje y es que Dios se encargará. Todas las demás cosas os serán añadidas. Dios abrirá o cerrará puertas en todos los términos de acuerdo a su voluntad y propósito para nuestras vidas. Esa fue una de las características que hablamos hace un par de semanas. Hoy quiero hablar de una más, solamente una. La próxima semana hablaremos de la otra. Y es alguien que está esperando al Señor. Se caracteriza también porque está sirviendo a Dios. Está sirviéndole a Él. Y aunque sé, y estoy casi seguro, que todos los presentes aquí habrán escuchado tantos sermones sobre el servicio. Habrán leído incluso muchos libros. Habrán participado en estudios bíblicos acerca de este tema del servicio. Aún así, permítame aclarar un par de conceptos que nos van a ayudar a entender este tema del servicio a Dios. Lo primero que quiero destacar es qué es un siervo. Algunos están pensando en ese animalito que se cruza en la carretera. No hablo de ese tipo de siervo. Ese es con C, se dice, ¿no? Ustedes saben que uno no sabe pronunciar de esa manera. Un siervo, en el Nuevo Testamento, el término en griego, porque el Nuevo Testamento fue escrito originalmente en griego, el término que se utiliza es doulos o dulos, depende de cómo lo pronuncie. Y ese término da la idea de un esclavo, alguien que manifiesta una sumisión total, una lealtad total y está sujeto a la voluntad de otro. En este caso, evidentemente, estamos hablando de Cristo. Usted habrá leído alguna epístola de Pablo y él se presenta Pablo siervo. Ese término siervo, en el original doulos o dulos, Pablo esclavo de Jesucristo. Algunas epístolas también de Juan dice de similar manera, esclavo de Jesucristo. Y eso implica, como vuelvo a repetir, una sumisión y lealtad total. Un siervo, un esclavo desde el concepto bíblico, es aquel que está sujeto a la voluntad del Señor. Implica pertenencia y una obediencia absoluta a aquel que le pertenecemos. ¿Cuántos pertenecen al Señor? Pero que sí. Significa entonces que somos siervos del Señor, somos esclavos donde estamos de alguna manera comprometidos a sujetarnos y a ser leal al Señor, a lo que dice su palabra. Pero no somos cualquier clase de esclavos. No es que alguien nos está subyugando, como se hacía en la antigüedad cuando se utilizaban a muchas personas como esclavos. No se trata de esa esclavitud. Es una esclavitud y un servicio voluntario por amor. Segunda de Corintios 4:5 dice Pablo que somos siervos por amor. ¿Por amor a quién? Por amor al Señor. Por amor a Dios, por amor y gratitud a todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Somos siervos de Él.
La pregunta es, ¿qué tipo de siervo eres? Puedes decir o podemos decir de nosotros mismos que como siervos vivimos en una total sujeción a Dios, porque esa es la definición de siervo. Podemos decir que nuestra vida se caracteriza por una entrega total a su servicio, o es una entrega a medias, o es una entrega cuando me parece, o cuando me siento espiritual. Por otro lado, la idea del servicio no es solamente hacer cosas para Dios, porque muchas personas relacionan servicio a hacer. Estamos en una iglesia, hacemos esto, hacemos lo otro y decimos, bueno, estoy sirviendo a Dios. La idea del servicio a Dios implica mucho más. Implica el reconocimiento del señorío de Cristo en nuestra vida. Implica que Cristo es el Señor en nuestra vida, le obedecemos y vivimos de una manera tal que le honre a Él. Eso tiene que ver con el servicio. Y evidentemente no descarta el hacer también, el actuar, el obrar. Es mantenernos ocupados en el cumplimiento del propósito de Dios. ¿Y cuál es ese propósito? La edificación de la iglesia. Eso es lo que nos enseña la palabra en 1 Corintios capítulo 14, verso 12. Y la idea del servicio, hermanos, queda ilustrada perfectamente en la parábola de los talentos. Tiene su Biblia abierta, Mateo capítulo 25. Permítame leer desde el versículo 14 en adelante. Dice la palabra, Mateo 25, 14, es la siguiente parábola a la de las 10 vírgenes. Dice así, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro 2 y a otro 1. Y escuche bien esta parte. A cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido uno fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre él. Su señor le dijo lo mismo. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido un talento, dijo, Señor, te conocí que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparcí. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente. Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por lo tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros. Y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y qué más, y el crujir de dientes, dice la palabra. En esta parábola que acabamos de leer, encontramos algunas enseñanzas con respecto al servicio que sería bueno recordar. No vamos a leer todo el pasaje nuevamente, pero teniendo en mente lo que usted ha escuchado, lo que ha leído conmigo, lo primero que quiero compartir con respecto al servicio es que Dios nos capacitó y nos llamó para servirle. ¿A quién? A todos los creyentes. No hay ninguno más especial que otro. No hay ninguno mejor que otro. Todos hemos sido llamados y capacitados para servirle. Por lo tanto, no hay nadie, no hay ningún creyente en Cristo Jesús que pueda decir, yo no puedo servir a Dios. No es posible decir eso. ¿Por qué? Sencillamente porque Dios nos ha dado a todos un don, una capacidad determinada para servirle. Si usted lee en el libro de Efesios, capítulo 4, versos 7 y 8, yo le voy a leer una parte de ese versículo en una de las traducciones modernas. Dice la palabra en la Nueva Traducción Viviente. Él nos ha dado a cada uno de nosotros
un don especial mediante la generosidad de Cristo. Otra versión dice, a cada uno de nosotros, Cristo nos dio las capacidades que quiso darnos. ¿Se dan cuenta de lo que dice el pasaje? No hay excusa para ninguno de nosotros. No, yo no tengo don, yo no tengo capacidad. Eso no es así. La Biblia declara rotundamente que usted ha sido capacitado para servir a Dios. Ahora, ponga atención a lo que le voy a decir. La impartición de ese don, sea cual fuere el don que Dios le haya dado a usted, está ligado a la soberanía, a la omnisciencia y a los propósitos de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, Dios es omnisciente. ¿Estamos de acuerdo con esto? Y si no está de acuerdo es lo que dice la Biblia. Dios es omnisciente. ¿Qué significa? Que Dios conoce nuestra capacidad para gestionar un don determinado. Dios conoce tu capacidad. Y por eso Dios te da un don de acuerdo a la capacidad que tú tienes. En su soberanía, porque Dios es soberano, Él te da el don que quiere y el más que se ajusta a tu capacidad y a la capacidad que yo pueda tener. En 1 Corintios 12:11 dice la palabra que el Espíritu reparte como Él quiere. Y ese como Él quiere, usted no debe interpretar lo que es de una forma aleatoria, al azar. Bueno, empiezo contigo, le voy a dar este don, al otro le voy a dar este don. No, eso no es así. El don que se nos ha sido dado va de acuerdo a la capacidad que tenemos cada uno de nosotros. Y ese don en particular se ajusta al propósito que Él tiene para ti y para mí. Dios capacita de acuerdo a lo que nos ha llamado a cada uno a hacer. Eso es lo que nos enseña la palabra. Y lo vemos reflejado en esta parábola. El verso 14, por ejemplo, comienza diciendo, porque el reino de los cielos como un hombre que yéndose lejos llamó a su siervo. ¿Y qué le entregó? Le entregó sus bienes. Representa esa capacidad para gestionar esa capacidad o ese don. Y dice el verso 15, a cada uno dio una cantidad de talentos, y casi llegando a la final del versículo 15, a cada uno conforme a qué, a su capacidad. Igualmente todos no tenemos los mismos dones. Hay personas que tienen un don determinado, otros tienen otro. Hay una diversidad de dones y ministerios, así nos enseña la palabra. Pero a cada uno conforme a la capacidad que Dios le ha dado. Por lo tanto, número uno, Dios nos capacitó y llamó para servir. Ninguno de nosotros, de los aquí presentes, ninguno hermano, tiene excusa para decir, yo no puedo o yo no sirvo para servir en el reino de Dios. La segunda cosa que quiero dejarles en mente con respecto al servicio, usted no es el dueño del don que Dios le ha dado. Usted es sencillamente un administrador o una administradora. En el versículo 14 hemos leído que este señor del que habla la parábola entregó sus bienes, en este caso talentos, pero los entregó no como un regalo, sino como una asignación de trabajo para cada uno, vamos a llamarle de los obreros que nos habla la parábola. Y un ejemplo también lo encontramos en la iglesia de Corinto. Una iglesia que fue bendecida con muchos dones. Si usted ha leído las epístolas de Corintios, o a los Corintios, se dará cuenta de ellos. En 1 Corintios 1:7 dice el apóstol Pablo, de tal manera que nada os falta en ningún don. ¿Qué quiere decir? Que aquella iglesia gozaba, aquella iglesia disfrutaba ¿de qué? De los dones que Dios había repartido en aquella congregación. Sin embargo, y aún a pesar de todos los dones, por muy maravillosos que fueran, por muy edificantes que fueran todos esos dones, el apóstol Pablo fue guiado por Dios para corregir el comportamiento que se manifestaba en esa iglesia en el uso y abuso de los dones espirituales. ¿Qué es lo que estaba sucediendo en aquel lugar? Miren, se había levantado cierta competencia y cierta rivalidad entre los creyentes. Competencia y rivalidad a la hora de servir es una señal de inmadurez espiritual. Y estos creyentes, a pesar de tener todos los dones espirituales dentro de la congregación, eran carnales. De hecho, Pablo se dirige a ellos como a carnales y no espirituales. Y él
dirigido por Dios, corrige una situación que se estaba creando allí. Había competencia y rivalidad. De manera específica, en 1 Corintios 14 nos habla acerca de que unos rivalizaban porque decían, yo hablo en lenguas, el otro yo profetizo, y así sucesivamente. Y esto estaba creando confusión y desorden en la congregación. Incluso algunas personas estaban siendo dañadas. ¿Y a cuento de qué digo esto? Bueno, digo esto porque cabe la posibilidad, y esto lo habrá visto, oído en algún sitio también, hermano. Hoy mucha gente se siente fascinada por los títulos dentro de la iglesia. Y corren detrás de un título, yo soy esto, yo soy apóstol, dicen algunos, yo soy profeta, soy esto y lo otro. Mire, hay personas que se pavonean, se glorían diciendo, tengo este don o el otro, como si fuera propiedad de ellos. Pero permítame decirle o recordarle que los dones no son nuestros. Los dones son de Dios. Nosotros somos meros administradores de esos dones que Dios ha depositado en nuestras manos. No hay razón para gloriarnos ninguno de nosotros, porque si tú dijeras, es mío, es innato, forma parte de mí, no, es algo que Dios te ha dado. Recuerde que el Espíritu reparte como Él quiere, dice la Escritura. No hay razón alguna para que tú te vayas a gloriar de algo que no es tuyo, sino que le pertenece al Señor. Dios nos ve en la palabra, o nos enseña la palabra, que nosotros somos meros, y cuando digo meros no estoy quitando la importancia, pero somos meros administradores. En 1 Pedro 4:10 dice la palabra, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores. Y ese término, administradores, refleja bastante bien la idea de lo que estoy hablando. No somos dueños, somos administradores de la multiforme, dice la palabra, gracia de Dios. Por otro lado, hermano, si a usted le interesa este tema de los dones, quiero decirle también que un don dado por Dios no es una medalla de superioridad espiritual. Tener un don determinado no te hace mejor que tu hermano. Da igual el don que sea, no te hace superior ni mejor que tu hermano. El don no es un reconocimiento o un mérito personal. El don es una herramienta que Dios nos da para servirle. Y eso me lleva al tercer punto. Solo hay 4, ¿vale? Por si alguno está pensando, a ver cuántos puntos trae este hombre y me tiene aquí toda la mañana. No. El tercer punto, los dones son dados con el propósito de edificar la iglesia del Señor. Y vuelvo a repetir, es una herramienta. El don es una herramienta con el que el dueño de la obra nos entrega para que bajo su dirección, en este caso la dirección de Dios, la dirección de su Espíritu Santo, nosotros usemos esa herramienta, ese don, para un objetivo común. Y usted se preguntará, ¿y cuál es ese objetivo? Bien, 1 Corintios 14:11 dice de la siguiente manera, anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para la edificación de la iglesia. Ese es el objetivo principal por el que Dios te ha capacitado con un don determinado, sea el que sea. Es la edificación de la iglesia. Y no quiero que me malinterprete, hermano, porque tal vez alguno puede sobrevalorar el tema de los dones. Yo no estoy quitando la importancia a los dones espirituales. Lo que estoy tratando de hacer entender en esta mañana, que más importante que el don es lo que se pretende o el fin de esos dones. ¿Cuál es? La edificación de la iglesia. Es como cuando usted va a trabajar a una obra, en la construcción, y el dueño de la obra le da a usted una caja con herramientas, martillo, lo que sea necesario. La idea, ¿cuál es? Edificar un edificio o levantar un edificio, reparar una casa o lo que fuera. Y usted utiliza esas herramientas. La pregunta es, ¿qué es lo más importante, la herramienta o lo que se pretende hacer? Lo que se pretende hacer, la edificación, la restauración, tal vez de esa casa o la edificación de ese edificio. La herramienta es solamente el utensilio, el don. Así, hermano, son los dones espirituales. Y en la parábola de los talentos, yo te hago la pregunta, ¿cuál era el objetivo de que este hombre le diera esos talentos? La idea era hacerlos producir. La idea era multiplicarlos.
Así cuando el Señor vino a pedir cuentas y ellos rendían cuentas, mira, 5 talentos me has dado, aquí te traigo los 5 tuyos y otros 5 que he ganado. ¿Por qué? Porque la idea, el objetivo principal era multiplicar, generar beneficio. Dicho de otra forma, edificar. La idea de tu don, de tu capacidad es edificar la iglesia del Señor. Y quisiera aclararle algo también. Cuando hablamos de la edificación de la iglesia, no estoy haciendo alusión solo a las actividades que se hacen en el interior de un templo. Porque para muchas personas, la edificación de la iglesia significa participar en una actividad determinada dentro del templo. El servicio a Dios no está limitado a un programa de una iglesia local determinada. La edificación de la iglesia hace referencia al proceso de madurez, al proceso de crecimiento espiritual en la vida de cada creyente, por medio de actos de servicio a través de los dones que Dios ha dado, con el objetivo de desarrollar un carácter semejante al carácter de Cristo en nuestra vida. Esa es la edificación de la iglesia. Y es lo que la palabra nos enseña, hermanos. Número 4, y con ello termino. Dios pedirá cuenta del uso del don que Él te ha dado. ¿Me escuchó? Dios pedirá cuenta del uso del don que te ha dado a ti y a mí. Y esto es algo que tenemos la tendencia a olvidar o a no prestarle la atención debida. Creyentes, es muy natural ver esto en los últimos días, o como en el siglo que nosotros vivimos, el siglo de la comodidad, del estrés, de las prisas. Creyentes que viven una vida de servicio muy light. Eventualmente hacen algo a favor del reino de Dios, pero no forma parte de su vida. ¿Por qué? No tengo tiempo. Estoy muy ocupado. Hago esto, hago aquello. A veces servimos cuando nos sentimos bien, cuando tenemos ánimo, cuando las cosas ruedan bien, pero cuando salen mal, ¿qué hacemos? ¿Servimos? De igual manera, a veces servimos cuando tenemos una etapa de efervescencia espiritual. Siento que estoy tocando el cielo, pero cuando siento que estoy arrastrándome por el suelo, ¿sirvo a Dios? Mi servicio a Dios está determinado de cómo me sienta, de cómo van las cosas en mi vida. Y otros sencillamente no le dan importancia al hecho de que somos llamados a servir. Y a veces nos convertimos solamente en consumidores de religión. Y todos, hermanos, todos por igual, cada uno de los que estamos aquí, somos llamados a servir al Señor. Y esto debe formar parte de nuestra vida. Debe ser incluso una prioridad. Está considerado como de los principales mandamientos. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, dice la Escritura. Y hemos de tener en cuenta esto. O si no, ponga atención a lo que dice el versículo 28 y el versículo 30. Dice de la siguiente manera. En el 30 nos habla de siervo inútil, ¿cierto? Al siervo inútil echarle las tinieblas de fuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. En el 26, no en el 28, en el 26 dice la palabra, respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente. Yo creo que a ninguno de nosotros nos gustaría escuchar estas palabras de parte del Señor, ¿verdad? Siervo malo y negligente. ¿Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Fíjese en estos 3 términos importantes que nos dice la palabra. Y lo menciono porque esto es importante tomarlo en serio. Todo en el camino del Señor es importante tomarlo en serio. Pero se lo transmito para que veamos, tanto usted como yo, la gravedad que representa el ignorar servir al Señor. Los términos que se emplean en el original, en esta palabra, donde dice malo, el original dice perverso. Y la definición de perverso, incluso algunas versiones modernas, sustituyen el término malo por perverso. Significa alguien que causa daño intencionalmente. Alguien que actúa con maldad. La palabra o el término negligente, algunas versiones, y en el original da la idea, dice holgazán, perezoso o haragán. Fíjate qué cosa. El inútil, conocemos el significado, sin utilidad alguna, ¿vale?
Pero mira cómo habla la palabra de esta manera. Siervo malo, perverso e inútil, como dice aquí. Asumir una actitud, y esta es la idea que quiero compartir. Asumir una actitud de desidia, una actitud de pasividad, de irresponsabilidad con respecto al servicio, no solo pone en evidencia nuestro carácter. ¿Qué carácter? Holgazán. Cuando actuamos de manera con desidia, con irresponsabilidad, con abandono, con desinterés acerca del servicio al Señor, revela o pone de manifiesto el carácter holgazán. No solamente eso, sino la perversidad al causar daño a la obra de Dios. Pero si no he hecho nada, justamente el no hacer, el no entregar de nuestros dones al servicio de Dios, hacemos daño a la obra de Dios. Una actitud que Dios no pasará por alto en nuestra vida. Usted y yo podemos decir, no pasa nada, da igual. La mayoría de la gente lo hace así. Uno se puede excusar en ese tipo de argumentos, pero quiero decirle algo. La Biblia lo dice, que esa actitud Dios no la pasará por alto en nuestra vida, sino que antes bien la juzgará y retribuirá justamente, lo dice la palabra. ¿Vemos la importancia del servicio, hermano? Y sobre todo en tanto que aquel día se acerca, que el Señor nos llama no solamente a estar preparados, sino a servirle. Y concluyo con los beneficios del servicio a Dios, porque a algunos se les está quedando caras muy serias. ¿Cuáles son los beneficios de servir a Dios? Mire, Dios va a honrar la actitud de servirle a Él. Dios lo hará. Y a usted está viniendo en la mente ese versículo que dice, Dios honra a los que le honran. Pero sí, la parábola nos enseña que Dios honrará a aquellos que le sirven. Si nosotros nos damos cuenta, en el versículo 21, y su Señor le dijo, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y esa misma expresión se repite en el versículo 23. Lo primero que quiero decir aquí es que en esa actitud o en esa honra que Dios da a aquellos que le sirven, Dios elogia la actitud de un servidor. Dice, buen siervo fiel. ¿Por qué resalto esto, hermano? Porque a veces nos pasamos la vida tratando de convencer a los demás de que somos buenas personas. Y bueno, solo hay uno, que es Dios, pero bueno, es una forma de hablar. Nos pasamos la vida tratando de defender nuestro testimonio. Pero ¿saben? Cuando tú sirves a Dios con un corazón limpio y libre de pretensiones egoístas, no tienes que defender tu testimonio. No tienes que convencer a nadie de tu testimonio. ¿Sabes por qué? Porque Dios se encargará de ello. Cuando dice aquí, buen siervo fiel, no se lo dijo otra persona. No se lo dijo a alguien de determinada importancia o relevancia. Lo dice Dios mismo. Dios te honrará y pondrá de manifiesto tu propio buen testimonio. No solamente eso, sino que Dios honra recompensando a su siervo. Dice, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y esto es un principio de vida que podemos entender. Tu fidelidad en lo poco será la puerta que se abra para lo mucho. Tu fidelidad en lo poco será la puerta que se abra para lo mucho. El obrero de la parábola, o los obreros, habían tres, solamente dos actuaron de una manera correcta. Los obreros de la parábola no estaban pendientes de su promoción personal o del regalo que le iba a dar su Señor, si le iban a dar un regalo. ¿Saben cuál era el énfasis de estos obreros? Servir y agradar a su Señor y hacerlo de la mejor manera. Y esa es la que debe ser nuestra motivación. Hagamos lo que hagamos, sirvamos donde sirvamos, nuestra prioridad es agradar al Señor y hacerlo de la mejor manera. No estar pendiente de que si Dios me va a dar esto, me va a dar lo otro. Dios es un Dios justo y Él recompensará a cada uno según su obra, dice la palabra. El camino del Señor no es la vía que debemos tomar si lo que buscamos es una promoción personal en nuestra vida. Y el mundo de la religión se presta a esto. Muchas personas tratan de buscar algún hueco de importancia en el mundo de la fe. Por eso le mencioné de que hay algunos que se autoproclaman en estos tiempos apóstoles, profetas y toda esta serie de cosas. Porque buscan de alguna manera, y digo se autoproclaman, ni siquiera nadie los llama, pero ellos quieren ser así.
¿Por qué? Porque buscan en el camino del Señor una vía para la propia promoción personal. Tal vez en la sociedad son unos fracasados, pero en el contexto de las iglesias, en el contexto de la religión o de la fe, encuentran un hueco para ser alguien. Quiero repetir lo mismo. El camino del Señor no es la vía que debemos tomar, o no es la vía que se debe tomar si se busca una promoción personal. La Biblia dice en Marcos 9:35, si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. ¿Saben cuál es el contexto de este pasaje? Iban caminando los discípulos con el Señor y ellos venían discutiendo en el camino, los discípulos. Al punto que el Señor le dice, ¿y ustedes de qué están discutiendo? ¿Sabe cuál era el motivo de la discusión? ¿Cuál era el mayor? ¿Cuál era el más importante? Imagínense cómo sería esa charla en ese camino. No sé si llegarían a las manos, pero no, el más importante soy yo. Pero ese es el contexto del pasaje. El Señor dice que, ¿qué es lo que pasa? Vengan acá. Y llamó a los 12 discípulos y los sentó y les dijo esto. Si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. El camino del Señor, independientemente del don, llamamiento, lo que tú quieras que Dios te haya dado, no es un camino para la promoción personal. Es Dios el intérprete, es Dios el dueño, es Dios el Señor. Es Cristo y a Él se le debe toda la gloria y toda la honra. Por otro lado, el servicio a Dios es un medio que Dios utiliza para transformarnos y cambiarnos. Cantamos muy bien la canción que dice, transfórmame. Todos anhelamos ser transformados y cambiados a mejor. Nadie quiere ser transformado a peor. Y saben que una de las herramientas que Dios utiliza para transformarte a ti y a mí, ¿saben cuál es? El servicio. Para muchas personas eso es algo indigno. Prefieren ser servidos que servir a los demás. Pero cuando Dios nos llama al servicio, no solamente está el hecho de que hacemos algo a favor del reino de Dios, sino algo se opera en nuestra vida también. Dios nos transforma. ¿De qué manera? El servicio nos ayuda a doblegar el orgullo. El servicio nos ayuda a doblegar la arrogancia. Servir a otros genera humildad en la vida de la persona. ¿Por qué? Porque te humillas para servir a otros. El servicio combate nuestro egoísmo cuando asumimos justamente esa actitud de siervo. Luchamos, peleamos con nuestro egoísmo cuando estamos sirviendo. El servicio, y lo he hablado en alguna otra oportunidad, genera empatía, porque al servir a otros nos identificamos con sus necesidades. Mientras yo no me entere de la necesidad de otro, yo no me siento conmovido o impulsado a hacer algo. Pero cuando tú estás sirviendo, comienzas a identificarte con la necesidad que tienen las otras personas. Y eso genera empatía en tu vida. El servicio nos enseña a vivir en sujeción, en obediencia y en lealtad. ¿Recuerdan la definición de siervo? Alguien que está sujeto, que le debe lealtad, en este caso, al Señor. A través del servicio aprendemos también a valorar el esfuerzo y el trabajo que otros realizan también cuando sirven. No se trata solamente de tu servicio, se trata del servicio de la comunidad, de la iglesia por completo. Y valorar el servicio unos a otros. Y por último, el servicio fomenta el crecimiento en todos los sentidos. La lista puede ampliarse, pero creo que somos lo suficientemente inteligentes para entender la idea de esta transformación que se produce en la vida cuando nosotros servimos. Hermanos, Cristo viene a buscar una iglesia, pero no es el edificio, ¿vale? No son los 4 paredes, somos nosotros. Cristo viene a buscar creyentes, pero ¿qué tipo de creyentes? Que estén preparados. Parábola de las 10 vírgenes, que estén velando, orando. Cristo viene a buscar unos creyentes que estén viviendo en una correcta relación con Dios. Número 2, Cristo viene a buscar una iglesia que esté sirviendo en su obra, que estén ocupados en la edificación de la iglesia del Señor. Amén, hermanos. Eso es lo que aprendemos en estas 2 parábolas. Si tú y yo tuviéramos que examinarnos en este momento en nuestra vida, es más, yo animo que lo hagamos. Esto debe ser un ejercicio continuo en cada uno de nosotros. Si tuvieras que examinar en este momento tu vida,
podrías decir, yo estoy esperando con anhelo al Señor. Y mientras le estoy esperando, le estoy sirviendo. ¿Encajaría tu vida dentro de esta definición? No estés pensando en la persona que está a tu lado, detrás de ti, ni delante de ti. Piensa en ti. En este momento de tu vida, tú puedes decir, yo estoy esperando con anhelo la venida del Señor. Estoy igual que Juan, desesperado en el buen sentido de la palabra. Señor, ven pronto. Y mientras espero, estoy sirviendo, estoy ocupado en la edificación de la iglesia. Cada cual debe darse respuesta a sí mismo sobre esta pregunta. Dios permita, mi deseo en esta mañana, que esta palabra pueda ser usada por el Espíritu Santo para hablarnos a cada uno de nosotros. Porque todos necesitamos de esta palabra. Todos necesitamos estar preparados para el encuentro con el Señor y servir al Señor.